ALES, que es la Asociación Latinoamericana de Lectura y Escritura en Educación Superior. Ujú. Y, y justo les decía que este formato es distinto, porque una cosa es como el webinar, que tú tienes un tema, pero estás como sin ser parte de nada. Que lo Ujú, que lo hace realmente encantador es que empezó siendo esta comunidad del nido y se han ido sumando otras personas a la comunidad de los jueves, ¿no? ujú, ¿Sí? ujú. Y también Eh, me dijo, perdón, Edith, que se estaban sumando de la biblioteca, ¿no? De la... se van a sumar hoy 5 o 6 mamás que Ujú, nos estábamos juntando los martes. ujú, Pero les dije, ¿saben qué? Súmense, porque las conversaciones son más ricas así y luego ya tendremos algún momento de juntarnos, ¿no? ujú. No, está Di- buenísimo. Cristi dice que pedí por buscalibros algunos de los libros que, ¿no? Monkey, ahí está precioso. Monkey te va a encantar. Y Mamá es casi, casi solo libro ilustrado. Pero Monkey es un libro sin palabras y es una Ajá. belleza, ¿no? Y Mamá solo dice la palabra mamá, pero en realidad es un super álbum, ¿no? Matías ama el Grufaló, que habla sobre la astucia. Sí, 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 el Grufaló es una maravilla, porque era tan chiquito y el ratoncito y derrota al, a todos los que se lo quieren comer, ¿no? Pues tú Sí, dices, Lucía, ¿ya sí, empezamos? sí, sí, ya empezamos. Muchas gracias por conectarse. Como ustedes saben, este jueves volvemos a tocar un tema muy pedido por todas las familias del nido y en general que ha tenido mucha acogida, que es alfabetización, alfabetización inicial. Voy a compartir pantalla y damos inicio, no sin antes agradecerles este espacio que estamos teniendo de encuentros todos los jueves. Gracias por conectarse, gracias Alma por también estar siempre como muy dispuesta a compartir toda tu experiencia y reflexionar juntos. No, encantada, encantada. Me siento muy contenta de ser parte de esta comunidad y de que se sumen regularmente para el encuentro, porque eso hace también la conversación muy, muy linda, ¿no? Sí, Cristi, hay que seguir buscando, porque luego se agota el de cosita linda, pero pues hay que seguir hablando de libros. Bueno, pues hoy tenemos como otro encuentro de alfabetización. Y a partir de lo que Lucía me compartió, de lo que están los niños escribiendo a las mises del colegio, creo que no está compartida la pantalla, Lucía. ¿No? Ay, No, espérense. A ver, y si no, la comparto yo si quieres. a Ahí ver. está. Qué raro. Yo tengo también la opción de compartir, la Y, comparto yo. a ver, comparte. Sí, sí, porfa. No, es que dice que inhabilitaste la función de compartir, a ver si me la... A ver, ya. Entonces, mientras logramos, ¿ya está habilitado? Ok. Mientras Sí. logramos compartirla, entonces, el asunto para hoy es, aquí está, es a partir justamente de lo que los niños del nido ya están haciendo, hablar justamente de las experiencias desde la escritura de los niños, ¿no? Y entonces yo veía que hay algo en lo que vamos a focalizar hoy, porque hemos estado hablando mucho de la escritura libre, de texto libre, y me da muchísimo gusto ver cómo sus hijos están escribiendo textos y ustedes están no solamente celebrando que escriban, sino animándolos a que escriban, ¿no? Pero por el tipo de textos que yo tenía, hoy quise centrarme en la escritura, en la parte como del proceso que lleva a la escritura de sílabas, ¿sí? ¿Cómo se llama la niña de la foto? Ay, la verdad es que... Bueno, ella escribió algo muy bonito, porque aquí ella está escribiendo, eres la mejor Miss que he visto, ¿no? No se alcanza a ver, ¿no? Pero si ustedes se fijan, el que escribe la palabra completa, ¿no?
Y eres es como si escribiera la, y luego, y luego se va sobre la, porque está rodeando su texto sobre las flores, ¿no? La mejor, o sea, le falta la R ahí al final, Miss. Entonces, podríamos decir que ella está entre ya alfabética y silábica. Y entonces decidí justamente hablar o avanzar hoy en el tema de la escritura alfabética y que reflexionemos juntos sobre esta manera, digamos, de escribir de los niños, ¿no? ¿Sí? Perdón, es Eh, Noelia de 4 años. Noelia, bueno, vamos a ir viendo algunas de las escrituras justamente del libro que me compartió Lucía, ¿no? Eh, hemos hablado de varias como, como recursos para pensar en la escritura. Varias de ustedes ya se han convertido en las escribanas de sus hijos, lo cual es muy importante para que no olvidemos lo que está escrito, ¿no? Y, y en algunos casos aparece como en la parte de atrás, en otros casos aparece en el correo. Entonces mi recomendación es que lo pongan ahí mismo, ahí abajito, ahí al ladito, para que vayan ustedes viendo cómo los niños señalan como con su dedito, ¿no? Aquí hay también una escritura que ya está entre ser silábica y ser alfabética, ¿no? Feliz día, Miss o algo así, ¿no? Ujú. Entonces, lo que yo quiero invitarles a reflexionar hoy es como en el tránsito entre la escritura libre arbitrariamente construida, como la de Facundo, que mezclaba notas musicales y números, ¿no? Eh, y la escritura, que ya es una escritura convencional. Pero cuando ya los niños escriben, como las dos fotografías que les he ido mostrando ahorita, ya los niños escriben como reconociendo las convenciones de la lengua. O sea que hay como una suerte de convenciones personales, en donde yo escribo como Facundo, ¿se acuerdan, no? Que ponía notas musicales y esto, y otra en donde yo ya reconozco el valor fonético de la sílaba, ¿se acuerdan? O sea que los niños en realidad empiezan a escribir con sílabas y empiezan a escribir con sílabas a partir de las vocales, que son como las que más reconocen, ¿no? Nadie les ha dicho que son vocales y son personas que reconocen. Y vamos a ir viendo qué pasa en ese tránsito de ese tipo de escritura a la escritura ya finalmente más convencional, ¿sí? Entonces, los niños en realidad se representan los sonidos silábicos y pueden emplear letras que pueden ser no pertinentes, o sea, que no corresponden al sonido convencional de la palabra, o que son pertinentes, ¿no? Por ejemplo, aquí Esmeralda puso él con L, fíjense, no con la E, sino con la L. El caballo, caballo, ¿no? Tiene bebé. El caballo tiene bebé, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es una escritura que ya empieza a ser silábica, aunque incorpora algunos elementos en donde nos confundimos un poco y a lo mejor no es silábica, pero que no es convencional y que es más difícil de leer, digamos, que la anterior, porque aquí está utilizando las palabras, las letras, perdón, convencionales para escribir feliz día mis, ¿no? ¿Sí? Entonces, Esmeralda, como les he yo dicho, y como todos los niños, ya saben escribir su nombre. Pero cuando tienen que escribir algo que no es su nombre, aquí es donde se nota su grado, digamos, de avance o de dominio de las convenciones, ¿no? Entonces, ellos están primero representándose los sonidos silábicos y lo que nos dice Emilia Ferreiro es que los niños inventan una escritura silábica donde cada letra corresponde a una sílaba oral, ¿sí? Y en este periodo aparecen las letras pertinentes para cada sílaba. Pertinentes en el sentido de que expresan lo que convencionalmente expresaría la palabra letra, por ejemplo, aparecería una E y una A, ¿no? Y en esa pertinencia los niños privilegian el uso de vocales. Nadie les ha dicho que son vocales, nadie les ha dicho que se repiten en todas las palabras, pero todas las sílabas tienen al menos una vocal, ¿sí? Entonces los niños privilegian, digamos, esto. Entonces aquí
estas representaciones, para recuperar lo que hemos venido diciendo en el pasado, son representaciones porque no, así como el dibujo es una representación, que es una representación artística y muy personal, las letras son representaciones del oral, de lo que se habla, ¿no? Y en este proceso los niños pueden mezclar letras que no son las pertinentes. Por ejemplo, yo no había visto un niño en donde pusiera él con la L. Ella está escribiendo él con la L. El caballo, caballo. Entonces a lo mejor aquí pone caballo, ¿no? Y le suena como la M, caballo, cabamo, no sé, le suena como si fuera la doble L, tiene bebé, ¿sí? Vamos viendo qué más, y ustedes también que ustedes plantearan algunas preguntas, ¿no? Los niños, al escucharse leyendo, los niños, dice Ferreiro también, escuchan la sílaba como si fuera un acorde musical producido por varios instrumentos. Y es al escribir que los niños dejan de considerar los sonidos como algo simultáneo, como una orquesta, digamos, ¿no? Y los empiezan a identificar en el orden sucesivo en el que se escribe. Por eso es tan importante que escriban. Y por eso es tan importante que los dejemos escribir primero con estos garabatos, con estos rasgos no convencionales, porque van a llegar aquí, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, fíjense cómo ya es claramente silábica. Me gustó, y aquí es más que silábica, o sea, ya está gusto, o sea, ya está agregando una S que reconoce, ¿no? El campamento, porque hicimos. Entonces, aquí puede ser que nos falten sílabas. O sea, no siempre es estricto, no siempre es el mismo número de sílabas de lo que quiere escribir. Pero ella leyó esto, ¿no? Me gustó el campamento porque hicimos malvaviscos, ¿no? Y fíjense cómo en gustó y en malvaviscos ya ella reconoce el uso de esa S, ¿no? Como I latina, pero I mayúscula, ¿no? Y porque cruzamos el laberinto, ¿sí? Entonces, cuando yo encuentro este tipo de escrituras, en donde ya no están utilizando notas musicales, ya no están utilizando números, ya están utilizando letras, y ya esas letras en realidad representan el sonido de las sílabas, que es el sonido convencional, digamos, ya estamos a un tris de pasar a ser alfabéticos, ¿sí? Pero para que los niños descubran eso, en realidad necesitan escribir. O sea, no lo van a derivar nada más de la escucha, y esto es muy importante. Entonces, todo este tiempo hemos dicho, hagan que sus niños escriban, respeten lo que escriban, sean sus escribanas para que ellos les digan qué escribieron allá. El video que nos mandaste de la niña está fantástico, que ese, por ejemplo, me gustaría que lo vieran ahorita todas yo te digo en qué momento, ¿no? Para que lo podamos compartir, para analizarlo, ¿no? Y entonces, después de escribir de esta manera, que es una manera totalmente, como yo la nombré para la sesión de hoy, yo les decía que en realidad es una forma de convenciones personales, es una arbitraria construcción de convenciones personales, pasan a esto el reconocimiento de las convenciones del sistema de escritura, ¿sí? Pero para hacerlo necesitan no solamente escucharlo como ritmo de orquesta, sino escribirlo para entender, digamos, que hay una sucesión de elementos. Porque al escucharlo parece todo como una gran canción, ¿no? Como una gran pieza. Y aquí lo separo, ¿sí? Entonces, fíjense lo otro que es como muy importante en términos de la escritura, ¿no? Ellos, en realidad, entonces, lo que se la pasan haciendo es organizar y reorganizar su escritura. Todos estos son niños del nido, y entonces es importante que vayamos viendo aquí esos elementos de lo que yo como imagino, ¿no? Aquí, Miguel Ángel, de 5 años. Miguel Ángel, por ejemplo, me hubiera encantado que la persona que guardó esto aquí abajo hubiera puesto, y voy a insistir que sean escribanas aquí, no en el mensaje que le mandan a Lucía, sino que
tomen ya como la costumbre de escribir abajito lo que el niño dice, lo que el niño les lee que escribió ahí, ¿no? A lo mejor lo mandaron y está en otro mensaje, pero lo importante es que esté plasmado en donde el niño escribió, ¿no? Entonces, fíjense, primero escriben o escriben en general con la mayor cantidad de vocales, ¿sí? Aquí esta niña, por ejemplo, ya incorporó la S, ¿sí? Y esta, que es una letra que no es una letra, en realidad es como un techito de una casa, una B invertida, ¿sí? Pero en general, lo que más utilizan son como las vocales, ¿sí? Entonces, los niños terminan de abandonar la escritura con puras vocales y empiezan a incorporar consonantes como Miguel Ángel. O sea, aquí ya le incorporó una S y una W, ¿no? En su escritura, ¿sí? Pero en realidad no podemos pensar que esto ocurre, así como dice la cita de Emilia Ferreiro, no están agregando alegremente letras. Cada vez que incorporan un cambio en su manera de escribir, ellos desorganizan el sistema anterior, ¿no? Y deben de emprender, dice ella, la penosa tarea de una nueva manera de ver las cosas. Entonces, cuando yo dejo de escribir con garabatos, no nada más dejo de escribir con garabatos y paso a escribir con marcas, sino que ese salto hace que como que tenga que reorganizar lo que ya sabía, ¿sí? Y luego ya no pueden ser marcas cualquiera, tienen que ser marcas de nuestro sistema, que son las letras, ¿no? Y entonces solamente vocales. Y luego ya no solamente vocales, sino que incorporo consonantes, ¿no? Y entonces, esta nueva organización va a impactar la oralidad analítica, dice ella, y la escritura reflexiva. Porque el niño se empieza a leer y dice, ay, como que aquí me falta, o como que aquí ya repetí. Porque está también todo el tiempo reflexionando sobre lo que está escribiendo. Pero lo que aquí me interesa resaltar fundamentalmente es que cada cambio que ustedes observen en el niño no es un cambio casual, ni es un cambio que para él o ella resulta fácil, sino que implica realmente como enfrentar y estar dispuesto a enfrentar un nuevo desafío. Ahora voy a agregar otros elementos, ¿no? Entonces, el tema de que los niños pequeños aprenden a escribir y escriben organizando y reorganizando lo que saben es central. Y entonces puede ser que de una semana a otra o de un texto escrito al otro, el niño está escribiendo de una manera que ustedes no esperaban. Y eso expresa lo que ese niño o esa niña están pensando, ¿sí? Hemos dicho todo este tiempo que nuestro reto, en realidad, es asegurar que ellos actúen como escritores con propósitos y destinatarios de su texto. Y pasan entonces de este garabato a esta invención de marcas que no son las marcas de las letras, ¿no? A esta escritura silábica y a lo que sería ya la escritura alfabética convencional. Y fíjense cómo aquí, en esta reflexión sobre lo sucesivo de lo escrito, los niños están también como a leerse, reflexionando sobre lo que escribieron. Esta es una cartita que una de las niñas que iba a la biblioteca le dejó a Edith de regalo en la biblioteca y dice, hola, gracias por ayudarnos a aprender, ¿no? Entonces, gracias por ayudarnos a aprender. Pero fíjense cómo ella, al leerse, y ya es alfabética, a ayudarnos, ayudarnos, está reflexionando sobre si a ayudarnos es una sola palabra o por a ayudarnos es como una preposición y una palabra, ¿no? Nadie le dice que es una preposición, pero ya se está dictando así. Y pone ayudarnos a, y si ya puse a, pues ya no se la agrego aquí, ¿no? Ayudarnos a aprender. Entonces, por ejemplo, todas estas maneras de escribir en donde van como sumando letras que se parecen, ayudarnos a aprender, en realidad puede ser que lo expresen así, o sea, hay una A y me sirve para la A preposición y para la A inicio de la palabra aprender, ¿no? O puede ser que al hacerlo así reflexionen y te pregunten, ¿es aprender o a aprender? Pero ya está escrito, entonces la escritura es lo que les permite hacer esa reflexión, ¿no? Y aquí, por ejemplo, de esta niña que escribió, querida Miss, te
y ya no supe qué dice ahí. Te quiero mucho, ¿no? ¿No? Entonces, aquí, por ejemplo, otra vez, y voy a seguir insistiendo, sean sus escribanas. Pero fíjense lo que ella hizo aquí que me encanta. Aquí hay un regalo para Edith, que es un dibujo, ¿no? Y es un dibujo que acompaña el mensaje que le quieren dejar aquí a Edith, ¿no? Aquí hay una doble representación. La representación gráfica de la maestra niña pequeña y las dos reinas o princesas, ¿no? Es una representación gráfica, o sea, así te ven a la maestra o a la mamá, ¿no? Y hay una representación escrita convencional, pero no es lo suficientemente convencional como para poderla leer como aquí, y entonces tenemos que seguir siendo sus escribanas y animarlas a hacer este tipo de mensajes en donde ellas actúan como escritoras o escritores, ¿no? Y tienen claro para quién están escribiendo. Aquí le están dejando un regalito a Edith, un mensaje escrito a Edith, y aquí le están mandando un mensaje a su maestra, ¿no? Un mensaje de amor, de afecto, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros, y eso también lo hemos estado diciendo mucho, pero aquí voy a insistir, tenemos que asegurar que actúen como escritores y que tengan claramente en mente para qué están escribiendo y para quién. Y eso, aunque hagan garabatos, aunque hagan no convencionales, para este momento de la escritura silábica y la escritura alfabética, ¿sí? Déjenme mostrarles aquí algo más. Okay. Antes de pasar a esto, no sé si me salgo, Lucía, y ponemos, no sé si tengas el video a la mano, a ver si podemos. Tengo la mano. Déjenme dejar de compartir. Quiero que veamos este video y que analicemos este comportarse como escritora de esta niña del nido que en su casa su mamá le pidió justamente escribir, ¿no? ¿Me dicen si se escucha bien? Sí. Perfecto. Ya, ¿qué más? La profesora. De que estrellas no te... Los animales, ¿qué más te enseña? No. Que te corto para comer los animales. Ya, las vocales. La vocal me enseña los números. Los números. Las letras. A mí las Bueno, entonces quiero que vean cómo ella empezó haciendo una consigna de actividad de la mamá y entonces como que decía que me enseña la maestra y eran garabatos, ¿no? ¿Sí? Y entonces la mamá le siguió diciendo, y que te enseñan así, y después ella solita se empezó a dictar, porque tenía claro para quién iba este mensaje, ¿no? Y era como un reconocimiento, digamos, a su maestra. Y este video me parece una joya, porque es justamente la expresión de cómo actúan como escritores con un propósito como claro, ¿no? No le están sancionando, pero fíjense además la manera en la que ella concibe la escritura, a mí eso me encantó, porque es una concepción de escritura como si estuviera viendo, déjenme mostrarles nada más de este libro, como si estuviera viendo en el texto una columna de escritura, ¿sí? O sea, termina ahí, termina ahí, termina ahí, o sea, no se va hasta el final, ¿sí? Y esos son rasgos muy particulares de cada niño. Después, a lo mejor se va hasta el final, después, pero ya está escribiendo de izquierda a derecha, ya se está dictando lo que escribe, ¿no? Y ahí la mamá, en ese momento, a lo mejor como que hace su acordeón y luego le dice otra vez, a ver, léeme lo que dice ahí, y entonces es su escribana, ¿se acuerdan? Pero bueno, aquí lo que me parece más importante que recordemos en lo que estábamos es que la niña está actuando como escritora. Y eh, 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 pues es un registro
fundamental, maravilloso, que ustedes no deben de olvidar, digamos, de uno de los niños del nido, y hay otros que después les puedo compartir, ¿no? Entonces, ese es el reto, asegurar que actúen como escritores. Y para actuar como escritora, yo tengo que saber para qué escribo y para quién. Con qué propósito escribo y a quién dirijo mi escrito, siempre. Entonces, esto que hicieron en el nido de ahora vamos a escribirle a sus maestras, fue una cosa maravillosa, porque además de que las extrañan, están también compartiendo, digamos, esta idea de la escritura, ¿no? Hay otro tipo de textos en donde el destinatario del texto, aunque se lo pida a alguien más, es el propio niño, ¿sí? Entonces, de mi autoría, o sea, yo se los voy a contar a ustedes, ¿sí? Y ahorita con esto quiero comentar un par de cosas importantes para las maestras y ahora también para las mamás y los papás que lo están apoyando, ¿no? Antonella, del lado derecho, aquí escribió, ay, perdón, aquí escribió claramente de manera no convencional, dice que se ha detenido la función de compartir pantalla porque la ventana compartida está cerrada. Espérame, déjame ver aquí. Déjame volverla a abrir. Nada, varios. No, pero yo creo que soy yo. Déjame volverla a abrir. Aquí está. A ver. ¿La pueden ver o la vuelvo a compartir? No, no lo podemos ver. Pues déjame volver a compartir aquí. Con estos touch, que son como, es así se va. Lo voy a dejar ahí para que, ok. Entonces, lo que hace aquí Antonella es escribir, y eso ya es una recapitulación de lo que hemos estado conversando, de manera no convencional, me gustó, sonrió y se convirtió. ¡Qué maravilla de expresión! O sea, no dice la mariposa, ¿no? Como lo diríamos en la escuela, sino que está diciendo, ahí escribió, me gustó, me sonrió y se convirtió. Y es la manera más libre de expresarse, que no tiene una estructura típica, digamos, ¿no? Pero no son tan garabatos. O sea, ya es alfabética, ¿no? Me gustó y me sonrió y se convirtió. O sea, aquí estos nos los mandaron con el mensaje. Debería estar aquí con letritas chiquititas, ¿no? Y fíjense que a diferencia de la niña del video, ¿cómo se llama, Lucía? Se llama Camila, que es de 3 años. Camila. A diferencia de Camila, que nos han mandado varios escritos de Camila que son muy bonitos, Antonella está utilizando todo el renglón de abajo. No solamente porque no quiere invadir su dibujo, sino porque es muy probable que esté también en un nivel de reflexión conceptual, en donde para que algo diga algo, para que lo que esté escrito diga algo, tiene que llegar hasta el final del renglón. Y esas son otras de las posibles reflexiones que los niños hacen, ¿sí? Pero lo que a mí me encantó, digamos, de este texto que les compartió Antonella, es que es como si estuviera contándose a ella misma, o como si estuviera haciendo una obra, pero sin un destinatario muy claro. Y la manera en la que estructura la escritura es fantástica, ¿no? No dice, el gusano estaba en la rama, punto. La rama era de un árbol, punto. Sino que empieza como más poéticamente, ¿no? Me gustó, sonrió y se convirtió, ¿no? Es un lenguaje de niños. Y en el caso de la izquierda, como yo me dedico a esto, tengo varios amigos que me mandan cosas, ¿no? Y esto es de un niño argentino, ¿no? Que justamente está ahorita en el caso de Abril, o sea, acaba de pasar esta escritura, ¿no? Y la maestra les da los dibujos de Caperucita y los niños tienen que narrar a la Caperucita convencional. Y entonces dice, la mamá de Caperucita le prohibió salir por el coronavirus, pero Caperucita quería ver a su abuela, ¿no? Y sigue diciendo, y se encontró con el coronavirus, entonces convirtió al lobo en coronavirus, pues que siempre te dicen que viene el lobo, que te va a comer el lobo, pues el lobo es esa cosa
que te espanta, pues ahora es el coronavirus, ¿sí? ¿Qué hubieran hecho? Y ahora me gustaría que hablara cualquiera o que lo escriba en el chat. ¿Qué hubieran hecho si ustedes, maestras, o mamás, que a veces asumimos un rol como de maestras, damos esta tarea de que los niños tienen que escribir la secuencia y el niño se sabe el cuento del lobo? El niño lo ha oído muchas veces, te lo puede contar, te lo puede recontar, pero a la hora de escribir, escribe así. ¿Cómo hubieran reaccionado? Estamos pendientes al chat por si por ahí quieren Sí. seguir. Igual pueden abrir sus micrófonos cuando ustedes gusten. Yo quiero escucharles. ¿Ustedes reciben algo así? Fíjense que es un cuaderno típicamente escolar. Viene de una lista de palabras: ballena, caracol, pingüino, en donde la primera letra está pintada de verde, ¿no? Luego la fecha, y luego empiezan con la caperucita, ¿no? Hoy narramos. Esa es la consigna de la actividad. Y la maestra les da los materiales, ¿no? Y el niño pone esto. Me gustaría un poco, no sé si me equivoqué, pero me parece genial porque me parecería una evidencia de que el niño se está empoderando del lenguaje y es consciente de que él puede cambiar la historia. Entonces, eso ya a mí me parecería maravilloso. El hecho de que sea consciente de que él tiene el poder de crear una historia a partir de historias que sabe. Gracias, Roxana. Fantástico. ¿Alguien más? Sí, también. A mí me parece un niño muy creativo, muy creativo. Ya está preparado para escribir su propio cuento, creo. Ya está preparado para escribir su propio cuento, ¿no? ¿Alguien más? ¿Qué pasa en la escuela cuando la consigna de la maestra es escribe Caperucita y las maestras o los maestros no piensan como Roxana o como Graciela? Que la respuesta de la maestra es, pero no estás siguiendo la consigna. Esa no fue la tarea que te pedí, ¿no? Que tú conoces Caperucita, no inventes algo, ¿sí? Y esto es mucho más común de lo que pensamos que ocurre, que quisiéramos, digamos, que ocurriera en la escuela y ocurre, ¿no? Y en lugar de sonreír, así como sonreímos y nos ponemos muy contentos cuando Antonella pone esto, ¿no? Me gustó, sonrió y se convirtió. Y aquí estamos como aceptando todo este tipo de escrituras. Cuando ya llegan a la escuela, tienen que seguir la consigna, ¿sí? Y eso nos lleva a otro reto que tiene que ver con la escuela, que revisar escrituras infantiles es mucho más dilatado y laborioso que calificar pruebas de opción múltiple, ¿sí? Por eso es tan importante que ahorita que están en casa con ustedes, sigan impulsando la escritura para que les den todas las posibilidades expresivas que los niños puedan tener y que sigan escribiendo cerca de ustedes, ¿no? Sus familias, digamos, ¿no? De tal manera que cuando tengan que estar con la también ya sean como más autónomos, tanto en la escritura como en su revisión, como lo que sea, pero también que ustedes como maestras sigan manteniendo y como mamás esta actitud de ver detrás de la escritura del niño una potencia y no tanto algo que criticar, ¿no? Entonces, la maestra de este niño le dijo, muy bien, que estás escribiendo mucho y todo, pero no seguiste la consigna, pero no fue lo que se te pidió, ¿no? Y entonces, pues lo desbaratas, porque justamente le está haciendo un texto y está siendo autor, ¿no? Entonces, de mi autoría, dice él, el coronavirus es el nuevo lobo, ¿no? ¿Sí? Y esto es como muy importante que no lo olvidemos, que no es lo que te pedí, pero lo que ellos nos entregan siempre es mucho más, mucho de lo que a nosotras se nos ocurre pedirles, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos los adultos? ¿Qué hacemos los docentes? ¿Qué hacemos las mamás, los papás? ¿Qué nos inquieta? ¿Sí? Dejar en libertad y respetar esta producción escrita de los niños compite
con las exigencias organizacionales de consignas, o sea, tienes que hacer esto, esto y esto, y de los entregables. Al Ministerio de Educación, ustedes en Perú, a la Secretaría de Educación Pública, nosotros en México, tenemos que entregarle textos, que es lo que nos pide la SEP, ¿sí? Y es muy probable que alguna autoridad del Ministerio de Educación sea como la maestra que criticó la escritura creativa de ese niño del texto anterior, ¿no? ¿Sí? Y entonces siempre estamos como con esa tensión, ¿lo dejo en libertad o lo voy como controlando? Lo dejo. Entonces, en esa tensión tiene que ganar el dejarlos en libertad. No, traten de no controlarlos, ¿no? Y cuando sea algo, cuando tengan que escribir algo que tengan que entregar al Ministerio de Educación, entonces sean como muy claros en la consigna y acompañen a los niños a cumplir la consigna, ¿no? Ahora tenemos que describir eh, qué fue lo que hicimos, 5 cosas que hicimos en casa para cuidarnos del coronavirus. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a ver, vamos a hablar, y ayudémoslos a cumplir la consigna. Pero el resto del tiempo, traten de darle una libertad absoluta y de tratar de entender detrás de sus expresiones orales y escritas lo que el niño está pensando, ¿no? También es muy probable que entremos como en pánico y en preocupación y que digamos, ¿será que sí va a pasar así como los dibujitos que nos mostraba Alma? ¿Será que sí va a dejar de hacer garabatos para pasar a las letras? ¿Será que va a dejar de combinar notas musicales y números y corazones para pasar a las letras convencionales? Sí será, ¿no? Entonces, tampoco se sientan tan especiales de dudar. Todos dudamos, ¿no? Pero tenemos que darles la oportunidad de avanzar. Tenemos que darles la oportunidad de expresarse y de actuar como escritores, ¿no? Parece que es poco serio esto de mezclar las letras y o sea, esto no es lo que a mí me enseñaron, ¿no? Y entonces nos planteamos, ¿será el camino que tenemos que llevar con los niños, ¿no? Entonces yo creo que ahorita tenemos un momento, digamos, como familias privilegiados, no solamente para dejar que el niño se exprese, sino para plantearnos estas dudas, para plantearnos estas inquietudes y compartirlas aquí los miércoles, ¿sí? Porque en realidad nombrando los problemas que ustedes consideran que son problemas, podemos ir justamente devolviendo explicaciones a eso que les preocupa, ¿no? Y la idea es que los dejen en libertad, que no duden que el niño se está apropiando de las convenciones, ¿no? Y que aunque esté chueco y encima letras y las junte y todo, eso es parte de su proceso de entender cómo funciona el sistema. Las correcciones van a venir después, ¿sí? Pero cuando ya es alfabético. Y ahorita lo que queremos es que sea alfabético, ¿no? Y entonces es muy importante seguir jugando con ellos, observar lo que pasa y reflexionar ustedes sobre lo que piensan de lo que él exprese, de la manera que lo expresa, para compartirlo aquí los miércoles, ¿no? Y acompañarlos en la escritura desde casa, ¿no? Esta cita también me encanta de Ferreiro y que tiene que ver con la curiosidad, ¿no? Es muy importante que alimentemos de los niños esta curiosidad, ¿no? Y buscar que nuestras intervenciones inciten la curiosidad y no la frenen, ¿sí? Porque dice Emilia Ferreiro, establecer una buena relación inicial con ese objeto, que es la escritura, ¿no? Y estimular la confianza suficiente como para generar una curiosidad insaciable, una curiosidad que no se agote nunca. En el momento en que esa curiosidad del niño se agota, quien tiene que voltearse a ver a sí mismo es el adulto, la maestra, la mamá, el papá, el maestro, porque seguramente algo hicimos para decirle lo que tú estás haciendo no es lo importante. Lo que tú estás haciendo no es lo que la escuela pide, ¿no? Y entonces lo que hacemos es que dejan de tener curiosidad. Si de todos modos voy a seguir instrucciones, si de todos modos voy a hacer la regla que la maestra me plantea, pues ¿para qué me pregunto con qué letras se escribe o por qué van juntas o separadas o por qué la cambio o por qué la A de a aprender tiene que ser 2 A's? O sea, dejo de preguntarme y me convierto en una seguidora de instrucciones, ¿no? Entonces, otra recomendación más para nuestra lista de principios de actuación, hacer todo lo posible
para revisar nuestras intervenciones de tal manera que aseguremos que la curiosidad infantil no se agote. ¿De acuerdo? Que eso es algo como súper importante, ¿no? Y en esta idea de alimentar este actuar de los niños como lectores y escritores, lo más importante es construir confianza en ellos para enfrentar estos desafíos, ¿no? Entonces, Leo estaría en este periodo que hemos dicho que es presilábico, es como, fíjense otra vez, pone te quiero como con el corazón, ¿no? Porque sabemos que el corazón es así, te quiero, ¿no? Su nombre, de al revés, al derecho, 3 líneas, con la L, ¿no? Esas son las letras que él conoce y sabe que con esas letras se forman palabras. Pero está en esta etapa en donde él utiliza las letras de su nombre chuecas, paradas, ¿no? Para poder, porque son las que conoce. Él no inventó otras. Incluso esas 3 rayitas que parecerían no convencionales tienen que ver con la E de Leo, ¿no? Entonces puso las 3 rayitas, puso la L, puso otra L aquí, puso algo que parece un acento, ¿no? Y entonces le estamos dando confianza para enfrentar a este desafío de la escritura, ¿no? Y entonces nuestra responsabilidad como mamás, como papás, como docentes, es construir justamente este sujeto confiado y deseoso de enfrentar los desafíos propios de su escritura. Ese sujeto confiado y curioso. Ese sería como el desafío fundamental para dejar que Leo transite de aquí, aquí a Antonella, aquí, ¿sí? Porque ese tránsito va a ocurrir. Y lo que tenemos que tener de entrada, pues es confianza, ¿no? Para estar con ellos, ¿no? Bueno, y estas son las recomendaciones. Hasta aquí hacemos un alto, o sea, este es como una recapitulación, pero pensando ya en los niños que ya están trabajando como con ciertas convenciones. Entonces me gustaría escuchar algunas reacciones de mamás, de papás, de docentes para poder cerrar, digamos, esta intervención. ¿Qué hay? Si quieren en el chat, si quieren aquí abran su micrófono, quiero escucharlas. Yo quiero decir algo súper corto. Dale. Agradecerte por la claridad que me das, porque como mamá a veces tengo ese temor de que, ay, no sé, creo que se está atrasando. Veo videos de otros niños que cuelgan de amigas mías, así, que ya están escribiendo sus nombres o nombres de objetos, y mi hijo no hace ninguna de las dos cosas. Entonces digo, uy, no, esto es preocupante. Pero luego de escucharte hablar de todo esto, voy a dejar de ser, no voy a ser tan juzgadora mentalmente, porque nunca se lo digo a él explícitamente, y más bien voy a acompañarlo en que él vaya descubriendo y que él vaya haciendo y ser su escribana. O sea, voy a acostumbrarme a meter un poco ese chip en la casa, porque ahora hemos estado estas semanas desde que la última vez que te escuché, he estado un poco haciéndole más consciente de las letras, y él en las recetas de las pastillas o cosas así, en las cajitas de los medicamentos que hay en el baño, él busca las vocales, dice, esta es la letra A. Entonces ya está reconociéndolas, y eso me ayuda bastante para seguir avanzando, y te agradezco un montón porque me das más claridad y seguridad para no juzgar tanto el proceso. Gracias, Graciela, qué lindo. ¿Alguien más? Quisiera, ¿me escuchan? ¿Sí? Ya, Alma. Mira, soy Ethel. Me parece que nos has dado unos mensajes súper importantes para los adultos, para los padres, para los docentes, respecto a algunos aspectos que a veces no se valoran. Por ejemplo, precisar esto de que los grafismos, ¿no?, de los niños
no son garabatos, como muchas veces algunos profesores, adultos o padres podemos pensar, sino que en realidad son parte de una etapa en la evolución de la escritura y que tienen un sentido y un significado en sí. Ese es una primer, digamos, comentario respecto a lo que tú nos has señalado, y el segundo que me parece el más relevante, ¿no? Que el niño, al pasar a ser autor de sus propios escritos, de sus textos, le da un valor emocional a la escritura, ¿no? Como un medio de comunicación, y entonces los textos, esos textos de los niños, que son en realidad estos niveles de escritura, el presilábico, el silábico, que quizás no se acercan para el adulto a lo convencional, van produciendo al niño eso que Ferreiro decía, el placer de la escritura por placer, ¿no? O sea, descubrir que tiene un sentido eso que él está haciendo, y eso es lo que yo creo que a futuro va a permitirle a los niños adjudicar un significado, que es por otro lado, como digo, emocional, pero un significado para querer escribir, para desear escribir, que cuando uno le pone un texto para que el niño repita, como ocurre muchas veces en algunas instituciones educativas, yo siempre me jalo hacia la experiencia en el ámbito rural, en el sector público, ¿no? Donde la docente, que no es en la mayoría de las instituciones privadas y tampoco en todas las instituciones públicas, ponen una frase para que el niño copie. Actualmente todavía eso pasa, ¿no? Entonces el niño no adquiere este sentido, este significado, no le asigna este sentido y significado a sus escritos. Eso es lo que quería. Gracias, Ethel. Gracias, y me parece como bien importante que justamente acompañemos a los niños. Y hemos estado hablando, me regresé a esta foto escuchándote, porque hay momentos en los que los niños copian. Y se acuerdan que yo les había dicho que en ese momento de la copia, que esa copia sí sea convencional, pero que tenga claramente una intervención incitadora de esa curiosidad infantil, ¿no? Entonces, cuando decimos vamos a ponerle el nombre a todos los objetos que nos rodean, ¿no? Aquí ellos están copiando la palabra puerta. El niño que está más al frente de la fotografía tiene como más dificultades de escritura, tiene la letra más grande, como que va un poco choco, pero están copiando esa palabra, ¿no? Pero lo más importante justamente es esto que les estoy planteando yo, es como siempre confiar en ellos. Lo que está detrás de toda actuación infantil es una gran como revolución cognitiva en su cabeza que no logran expresar, ¿no? Y lo que menos queremos es tener niños aburridos porque pues tienen que estar haciendo 28 veces la palabra, ¿no? Pero también que estén usando el lenguaje escrito no para comunicarle nada a nadie, sino solamente para escribir, porque es una función escolar. Eso erradiquémoslo, digamos, de nuestras prácticas, ¿no? ¿Sí? Y no sé si hay algún otro comentario de alguien más que quiera compartirnos algo. Sí. Alma, te quería contar un poco lo que me está pasando con mi hijo mayor, Guille, que ya ¿Sí? está con 5 años. Por momentos, por ejemplo, desde la semana pasada está muy animado por hacer su propio libro. Y ve los libros que hay en casa y dice, ay, ¿cuánto me tomará hacer mis libros? De repente puedo hacer un libro por semana. Y comienza, ¿no? Y comienza a coger, voy a utilizar las hojas y ya, y comienza a dibujar y está muy animado por dibujar. El tema es de que cuando se enfrenta ya a querer escribir lo que hay en su libro o escribir algo, dice, o sea, por ejemplo, cuando teníamos que hacer el mensaje a la maestra, quería algo cortito. No quería algo que desde mi perspectiva como adulta y también después de observarlo, que le implicara como escribir mucho, porque ya está en el momento en que está asociando, por cada sílaba que él escucha va eligiendo pues una letra que muchas veces tiene. Grafía. Ajá. Entonces, entonces como que se cansa y dice, ya no, mi libro sin texto.
es como a mí me guste, como yo quiera. Entonces, creo que ahí estoy todavía afinando cómo lo vuelvo a enganchar para poder hacer estas largas frases, oraciones, que él pues se puede explayar un poco más y que no termine como haciendo como que, no, lo hago chiquito y cortito nada más, ¿no? Entonces es un poquito mi experiencia. Sí. Pues yo lo que diría ahí es que en realidad es probable que en esta actividad en particular no quiera participar, pero si tú trabajas, por ejemplo, con las palabras no sé si tengan en el refrigerador la posibilidad de hacer como con palabras textos, ¿no? Eh, Quizás lo que tenemos que hacer es como darle la vuelta a la actividad y también respetar, o sea, como que en este momento tú no quieres, también la narrativa solo gráfica tiene un sentido, ¿sí? Y va a encontrar algún pretexto, algún momento, algún destinatario, algún propósito que lo ponga a escribir, ¿no? Por ejemplo, en México son como las cartas de los Reyes Magos, ¿no? Ahí no puede ser cortito, ahí sí tiene que ser largo porque no sé cuántas cosas vas a pedir y a ver cuál de todas las que pides te traen, ¿no? Entonces yo creo que tampoco nos clavemos, así como planteaba hace ratito, creo que fue Graciela, que estamos como tan inquietos que creemos que eso no es el camino, denles chance, o sea, acéptalo y dibuja con él, ¿no? Es en el momento en que te vea menos angustiada por hacer lo que tú quieres que haga, lo va a empezar a hacer, ¿no? Esa sería como mi recomendación, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos para la próxima semana y para esta? En el Fondo de Cultura Económica de México siguen poniendo libros disponibles, ¿no? Y aquí hay varios que me parece muy importante. De Silvia Molina, Quiero ser la que seré, que es una joya para niños más grandes. La Bruja y el Espantapájaros, que es un libro álbum, ¿no? Travesuritis agudas del Fisgón. Y La marca indeleble de Alicia Molina, que con lo que decía Lucía al principio, quizás La marca indeleble, eh, Travesuritis aguda, ya son textos más largos como Matilda, ¿no? Entonces a lo mejor valdría la pena también seguir probando con otros textos que no todos sean como libro álbum, con los niños más grandes y ver qué pasa, ¿no? Y lo mismo que le contesté yo ahorita a Lucía, si en ese momento el libro no lo engancha, pues prueben con otro. Si en ese momento quieres seguir con el libro álbum, sigan con el libro álbum. O sea, también es como importante esto, respetarlo. Pero aquí está una recomendación. Y para la próxima semana, Pablo, de la editorial Ecaré Sur, que están en Chile, va a traer una presentación del trabajo que está haciendo la editorial, del tipo de libros que están armando, de algunas de las novedades, pero también nos va a compartir algunos libros de Ecaré que están disponibles en formato libre para seguir alimentando nuestras bibliotecas, que es el otro recurso permanente de la escritura, que es pues la lectura, que es con lo que empezamos también este taller, ¿no? Eh, pues yo aquí terminaría, pero estaría encantada si hay un par de comentarios más, con mucho gusto los recibo. No, voy a salirme ya de aquí, ¿no? Para ver si hay notas en el chat o si quieren alguien, ¿no? Sí, han hecho algunas Eh, preguntas. Aquí está, ¿no? Tú vas a poner aquí. Aquí está, ¿no? Cosita linda, entonces aquí sería, ¿no? Eh, Aceptar, déjenme poner aquí. Ajá, aceptar las ideas no solamente muestran sus vivencias, Judith, sino también eh, la manera en la que las quieren expresar. Y esa manera va a ir cambiando. Y una de las maneras o uno de los caminos en los que esos cambios ocurran, pues justamente es la lectura, ¿no? Hay niños que no quieren hablar del coronavirus, ¿no? Ya, o sea, yo también, ya no quiero hablar de coronavirus, o sea, es como, me decían, ahora vamos a ver qué onda con la escritura en libros de coronavirus. Le dije, mira, la verdad es que no me interesa, necesito hablar de otras cosas, ya estamos demasiado, igual a los adultos nos pasa también, ¿no? Y entonces, aquí, por ejemplo, la diversidad es como muy importante, la diversidad de lo que les ofrezcamos, pero también la diversidad de los niños. A lo mejor hay niños que están como muy clavados y quieren saber más, pues hay que entregarles todo lo que podamos sobre el tema, ¿no? Y hay niños que no.
pues también hay que ofrecerles cosas distintas, ¿no? Sobre el tema de coger el lápiz y la manera en la que los niños toman el lápiz. Cuando éramos niñas, yo todavía tengo el callo que me obligaban como a detener el lápiz de una cierta manera, ¿no? Así, ¿no? Yo la verdad tampoco me preocuparía por eso, ¿sí? O sea, ellos en realidad van o sea, podemos desarrollar una cierta precisión en el uso de sus manos, motriz fina, digamos, con otro tipo de actividades, ¿no? Con trabajar con pequeños objetos, con pines, y en realidad el lápiz poco a poco lo van a ir tomando bien, ¿no? Entonces tampoco me clavaría mucho en eso, ¿no? Algunos niños lo toman así, ¿no? Y escriben así. Algunos niños lo toman como así, como no. O sea, en realidad ellos mismos van a ir definiendo y es tan arbitrario eso como que así es la mejor manera, que es como nos enseñaban a nosotros, ¿no? Entonces yo creo que eso no le daría mayor. Y sí les diría que en todo caso les presten tableros, porque lo mismo que escriben en papel, lo escriben en el tablero. Lo que pasa es que usan más letras, como veíamos la vez pasada con los textos de Ana, ¿no? Matías dice que no quiere escribir porque no le sale bien. Y yo creo que aquí Matías se compró ya, digamos, esta como profecía de la autorrealización, ¿no? Entonces ahí tenemos que convencer a Matías de decirle, o sea, no, pues no hay ni bien ni mal, ¿no? O sea, es como tú lo haces, yo lo hago de otra manera, ¿no? Entonces lo importante es seguirlo haciendo, ¿sí? Y en ese seguirlo haciendo tiene razón Cristi cuando nos dice que en los libros también van descubriendo las convenciones, ¿no? Y van encontrando estas maneras de organizar también como los textos, ¿no? Judith nos dice, recomienda más que los niños escriban a mano cuando ya son alfabéticos o que empiecen a usar computadora. Los estudios, como les decía yo ahorita de Ferreiro, te dice que el mismo tipo de reflexión que los niños tienen al escribir con la mano es el mismo tipo de reflexión que tienen con el tablero. Lo que pasa es que aquí tienen, por ejemplo, más marcas. Aquí pueden utilizar el número, la arroba, el porcentaje, el infinito, ¿no? Y entonces a lo mejor ahí mismo no les importa lo que van poniendo, ¿no? Entonces, en realidad, no importa el soporte de escritura. Puede ser en papel o puede ser en la computadora. Y de preferencia que sea, ¿no? El tablero es la computadora, ajá. Sí, donde está el tablero de las letras, digamos. Porque ellos aprietan las letras y aparecen aquí las letras, ¿no? Y también díganles qué escribiste ahí. Y eso que él dice que escribió, anótenlo ustedes igual con sus letras convencionales, las palabras debajo de su texto, ¿no? Entonces yo no me preocuparía, de una manera o de otra, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos más posibilidad de utilizar estos recursos que son como los lápices de colores y todo que la compu, ¿no? Pero si escribe la compu también lo va a hacer igual. Tiene el mismo, no cambia su reflexión por el soporte de la escritura, ¿sí? Gabriela pregunta sobre la caligrafía. Esta es una preocupación de forma y lo hemos platicado también en sesiones anteriores. Estamos muy empeñados en que haya una forma muy bonita como de escritura, ¿no? Y si ustedes se acuerdan cómo estaba el texto de la Caperucita y el coronavirus del niño argentino, uno puede decir, pero es que esa letra está como muy fea y ya es un niño que está en segundo, a lo mejor no sé qué, que es alfabético, ya está escribiendo textos más largos, ¿no? En realidad, les he dicho y se los repito ahorita, es que si el niño tiene claro para quién está escribiendo, a lo mejor está dispuesto a mejorar la forma de su escrito, ¿sí? Si no, en sí mismo el ejercicio de caligrafía no tiene sentido, salvo que le guste, y hay niños a los que les gusta jugar haciendo caligrafía, ¿no? Pero si no, se convierte en una tortura, ¿sí? Y el tema de la letra ligada, de la Palmer, que dice aquí Graciela, es una letra que enseñaron, digamos, en el pasado, con el argumento de la forma, ese era el principal, pero también de alguna manera se marcaba como con más claridad en dónde terminaba la palabra, ¿sí? Yo no estoy tan segura, porque no tengo textos de esa época de algunos niños,
que no hayan tan bien juntado las palabras, ¿no? Aunque fuera Palmer, no estoy tan segura. Pero el argumento que tienen es que es mucho más fácil saber en dónde se acaba la palabra. Y eso podría ser una ventaja, digamos, si quieren trabajar con Palmer. El problema es que todo el mundo escrito está escrito en letra de imprenta, le llamábamos antes, ¿no? Y esa letra es la que los niños van a leer. Entonces, ¿para qué les damos dos trabajos? Que es Palmer y que la otra, entonces mejor hay que entrar directamente a la que ya van a leer ellos, ¿no? Y para escribir les he dicho que utilicen también como la mayúscula, ¿no? Explorar, pintar, correr, ¿no? Le agrada que le lean, ¿no? Hace todo menos escribir. Pues está bien, o sea, si Luis Ángel no le gusta escribir, vas a encontrar alguna actividad en la que quiere escribir. O sea, intenta con el Scrabble, intenta intercambiando cartas con otros niños, ¿no? Y tampoco te preocupes, o sea, ya va a encontrar un motivo para escribir, lo mismo que decía yo allá arriba, ¿no? ¿Sí? Y también nosotras hemos dedicado mucho más tiempo a la lectura que a la escritura. Ustedes ya lo dijeron la vez pasada, que empezaron a escribir en frente de los niños, decía una mamá de la biblioteca, que después de la plática, una de las pláticas que tuvimos, los papás empezaron a escribir a mano en frente de los niños y para los niños fue como un descubrimiento de, también tú escribes a mano, porque todo el tiempo tenemos nuestros tableros, ¿no? Y construyeron una cajita, o sea, forraron una cajita de zapatos para ir poniendo ahí lo que los niños escribían, como una especie de buzón para después leerse. Y entonces le dejaban los adultos cosas escritas a los niños. O sea, a lo mejor los niños no escriben porque nosotros no escribimos. Entonces nos tienen que ver escribir también, ¿no? ¿Sí? Pues sería todo por hoy. Nos vamos a ver el próximo jueves con Pablo de Ecaré Sur. Y pues muchas gracias por estar aquí como siempre y nos seguimos encontrando. Gracias, Alma. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Nada, sigamos compartiendo la escritura de nuestros niños. Desde el nido vamos a seguir mandando algunas invitaciones para que también puedan seguir en estas prácticas de escribir con propósito, con sentido, para otro, ¿no? Gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao.